Durante los 12 años de existencia del régimen nazi, entre 1933 y 1945, la industria alemana puso en marcha un esfuerzo de producción que transformó el campo de batalla. A partir de 1936, comenzaron a salir de las fábricas decenas de modelos distintos de vehículos militares destinados a operar en múltiples frentes al mismo tiempo. Estos medios participaron en combates desde la Guerra Civil Española hasta las campañas finales en Europa, moviéndose bajo condiciones extremas. En ese periodo murieron entre 55 y 60 millones de personas, civiles y soldados, una cifra sin precedentes en la historia. Solo en carros de combate, Alemania produjo alrededor de 49.000 unidades, sin contar miles de camiones, semiorugas, vehículos ligeros y máquinas especiales que sostuvieron el esfuerzo militar día tras día. ¿Cuáles fueron esas máquinas que mantuvieron ese sistema en marcha? El desarrollo de los tanques alemanes comenzó en un contexto marcado por las restricciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial, lo que obligó a avanzar de forma encubierta mientras se sentaban las bases de una nueva fuerza mecanizada. En ese escenario apareció el Panzerkampfwagen I, el primer carro blindado alemán del periodo de rearme, concebido principalmente como una herramienta para formar tripulaciones y poner en marcha una doctrina acorazada que todavía estaba en construcción. Su diseño ligero y sencillo respondía más a la necesidad de entrenar conductores, artilleros y comandantes que a la de enfrentarse directamente a otros tanques en combate real. Cuando estos primeros vehículos llegaron al campo de batalla en 1936, lo hicieron en un entorno que sirvió como banco de pruebas para las tripulaciones alemanas. Su participación permitió comprobar rápidamente las limitaciones de un carro armado solo con ametralladoras y con una protección mínima, aunque también demostró que, en determinadas circunstancias, podía cumplir su función dentro de operaciones coordinadas. Esa experiencia inicial se trasladó más tarde a las campañas de Polonia y Francia, donde el Panzer I formó parte de los ataques rápidos que caracterizaron las primeras fases de la guerra, apoyado por la aviación y por unidades más pesadas. A partir de esas primeras experiencias, se hizo evidente la necesidad de un vehículo que ofreciera algo más de capacidad ofensiva sin abandonar la ligereza y la movilidad. Así surgió el Panzerkampfwagen II, un modelo pensado como solución provisional mientras se desarrollaban carros más avanzados. Aunque su función principal seguía siendo el reconocimiento, incorporaba un armamento que le permitía enfrentarse con mayor eficacia a vehículos ligeros y apoyar a la infantería en el avance. En las campañas iniciales, especialmente en el oeste europeo, este modelo constituyó una parte importante de las fuerzas blindadas alemanas, participando en operaciones decisivas durante 1940. A lo largo del conflicto, el Panzer II fue asumiendo funciones cada vez más diversas. Algunas variantes mejoraron su protección y equipamiento para prolongar su uso en misiones de exploración, mientras que otras derivaron en versiones especializadas, como carros lanzallamas destinados a atacar posiciones fortificadas o modelos experimentales orientados a reforzar el blindaje. Aunque fue retirado progresivamente de las unidades principales, su chasis siguió siendo aprovechado durante años como base para otros vehículos blindados. Mientras tanto, Alemania incorporó a su arsenal carros procedentes de la industria checa tras la anexión de Checoslovaquia. El Panzer 35T destacó por la calidad de su construcción y por soluciones técnicas que lo diferenciaban de los modelos alemanes anteriores. Fue utilizado en las campañas tempranas con resultados aceptables, integrándose sin dificultad en las divisiones blindadas. Su sucesor, el Panzer 38T, se ganó una reputación aún mayor gracias a su fiabilidad y a un armamento que, para los primeros años del conflicto, resultaba eficaz. Estos carros ligeros aportaron estabilidad a las fuerzas acorazadas en un momento en el que la producción alemana todavía estaba en proceso de expansión. Sobre esa base, el mando alemán avanzó hacia un concepto más ambicioso con el Panzerkampfwagen III, diseñado desde el principio como el principal carro de combate para enfrentarse a otros tanques. Su configuración interna permitió distribuir mejor las tareas de la tripulación, facilitando la coordinación y el control durante el combate. Desde su aparición en 1936, este modelo fue ganando protagonismo y se convirtió en el pilar de las divisiones Panzer durante las campañas de Polonia, Francia y los primeros años en el Frente Oriental. Cuando Alemania lanzó la invasión de la Unión Soviética, el Panzer III era el carro más numeroso en servicio. Aunque su diseño ofrecía ventajas en términos de ergonomía y manejo,
pronto se encontró con oponentes que superaban sus capacidades iniciales. La aparición de tanques soviéticos más resistentes obligó a introducir mejoras continuas, reforzando el armamento y la protección para mantener su utilidad en combate. Aún así, con el avance de la guerra, este modelo fue siendo desplazado a funciones secundarias, aunque su chasis seguiría desempeñando un papel importante en otros vehículos derivados. En paralelo, el Panzerkampfwagen 4 evolucionó de forma distinta. Concebido inicialmente como un carro de apoyo dentro de las unidades blindadas, fue adaptándose con el tiempo hasta convertirse en el verdadero eje de las fuerzas acorazadas alemanas. Desde su entrada en producción a mediados de los años 30, este modelo recibió mejoras constantes que le permitieron responder a las nuevas exigencias del campo de batalla y mantenerse operativo en todos los frentes, desde Europa Occidental hasta el Este, durante todo el conflicto. Ante la creciente eficacia de las armas anticarro enemigas, el Panzer IV fue reforzado y modificado para seguir siendo relevante en el campo de batalla. Su producción se mantuvo activa hasta los últimos meses de la guerra y su chasis dio origen a una amplia familia de vehículos especializados. Esta continuidad lo convirtió en el tanque alemán con mayor presencia a lo largo del conflicto y en uno de los pilares de la industria militar del Tercer Reich. El choque con la realidad del Frente Oriental marcó un antes y un después con la aparición del Panzerkampfwagen 5 Panther. El primer encuentro con el T-34 soviético reveló una serie de ventajas que obligaron a replantear el diseño de los carros alemanes. A partir de ese momento, se impulsó el desarrollo de un nuevo tanque que combinara protección, movilidad y potencia de fuego de una forma más equilibrada. El resultado fue el Panther, un modelo que incorporó soluciones inspiradas en la experiencia del combate, aunque manteniendo un enfoque propio. El Panther entró en servicio en un contexto de urgencia, lo que provocó problemas iniciales que afectaron a su fiabilidad. Sin embargo, una vez superadas esas dificultades, se consolidó como uno de los carros más efectivos de la guerra. Su presencia se hizo especialmente notable en el Frente Oriental, aunque también participó en los combates en Francia y en las grandes ofensivas de los últimos años. A pesar de sus cualidades, su complejidad y las exigencias de producción limitaron el número de unidades disponibles en comparación con los tanques aliados. En un nivel superior, Alemania introdujo el Panzerkampfwagen 6 Tiger I, un carro pesado diseñado para dominar el campo de batalla mediante una combinación de protección y potencia de fuego sin precedentes. Su entrada en servicio en 1942 supuso un impacto inmediato entre las fuerzas enemigas, ya que podía enfrentarse a la mayoría de los tanques aliados desde largas distancias. Aunque su construcción era costosa y requería muchos recursos, el Tiger I se convirtió en un símbolo del poder blindado alemán durante los años centrales de la guerra. El Tiger I se consolidó como un vehículo de gran potencia en el campo de batalla, aunque arrastraba limitaciones importantes derivadas de su propio diseño. Su elevado peso y su complejidad mecánica hacían que el mantenimiento y el transporte resultaran exigentes, y su presencia en las unidades nunca alcanzó una escala masiva. Aún así, allí donde apareció, obligó a las fuerzas enemigas a ajustar procedimientos y tácticas, impulsando una respuesta constante en el desarrollo de armas y métodos para enfrentarlo dentro del cambiante escenario del combate blindado. Dentro de esta evolución apareció el Panzerkampfwagen 6 Tiger II, conocido como King Tiger. Este modelo combinaba una protección extrema con un diseño orientado a maximizar la resistencia frontal, convirtiéndolo en uno de los tanques más imponentes del conflicto. Su introducción respondió al intento de mantener la superioridad frente a carros enemigos cada vez más potentes, aunque el aumento de peso y complejidad trajo consigo problemas mecánicos y logísticos que limitaron su eficacia operativa en el campo de batalla. El Tiger II fue desplegado tanto por unidades del ejército alemán como por formaciones de las Waffen-SS, integrándose en compañías de carros pesados destinadas a misiones específicas. Su impacto en combate fue considerable, pero su complejidad y los recursos necesarios para mantenerlo operativo reflejaban las dificultades crecientes de la industria alemana en los últimos años del conflicto. A medida que el combate blindado se volvió más intenso y los enfrentamientos entre tanques comenzaron a dominar el campo de batalla, el ejército alemán empezó a buscar soluciones más directas y especializadas para enfrentar a los carros enemigos. En lugar de depender únicamente de tanques con torreta,
Surgió la idea de montar cañones potentes sobre chasis ya existentes, reduciendo la altura del vehículo y simplificando su producción. De esta forma aparecieron los primeros cañones de asalto, pensados inicialmente para apoyar a la infantería, pero que con el tiempo evolucionaron hacia auténticos cazadores de tanques. El Sturmgeschütz 3 fue el primer gran ejemplo de este concepto. Basado en el chasis del Panzer III, prescindía de la torreta giratoria y presentaba una silueta baja que lo hacía difícil de detectar en el terreno. Esta característica le permitía ocultarse con facilidad y atacar desde posiciones preparadas, aprovechando el factor sorpresa. Con el paso del tiempo, este vehículo dejó de ser solo un apoyo de infantería y se convirtió en una pieza clave para frenar avances blindados enemigos. Su diseño sencillo y efectivo permitió una producción masiva, lo que lo transformó en el vehículo blindado alemán más fabricado de toda la guerra. Con la necesidad de contar con soluciones aún más compactas, Alemania recurrió a chasis capturados o ya probados para desarrollar cazatanques pequeños y difíciles de detectar. El Jagdpanzer 38T, conocido como Hetzer, surgió como una respuesta directa a esa demanda. Su tamaño reducido y sus formas angulosas le permitían ocultarse fácilmente en terrenos urbanos o boscosos, desde donde podía atacar sin ser visto. La disposición inclinada de su protección frontal aumentaba sus posibilidades de resistir impactos, mientras que su ametralladora controlada desde el interior permitía defenderse sin exponer a la tripulación. Mientras tanto, el desarrollo de un cazatanques más potente llevó al Jagdpanzer IV, construido sobre el chasis del Panzer IV. Este vehículo combinaba un cañón largo capaz de enfrentarse a tanques enemigos a larga distancia con un perfil bajo que lo hacía adecuado para la defensa. Su diseño concentraba gran parte del peso en la parte frontal, lo que le valió un apodo entre los propios mandos alemanes, pero aún así demostró ser eficaz cuando se empleaba desde posiciones preparadas, especialmente en tareas defensivas. En paralelo, la presión del frente oriental obligó a improvisar soluciones rápidas. Así nacieron los Marder, vehículos que montaban cañones antitanque potentes sobre chasis ya considerados obsoletos. El Marder II utilizaba el chasis del Panzer II y ofrecía una solución inmediata para dotar a las unidades de un arma capaz de enfrentarse a los nuevos carros enemigos. Su diseño abierto por la parte superior dejaba a la tripulación expuesta al fuego enemigo y a las condiciones del entorno, lo que limitaba su empleo a situaciones defensivas concretas y a posiciones relativamente seguras. El Marder III partió de esa misma idea, pero introdujo diferencias importantes al aprovechar el chasis checo 38T, más fiable y mejor adaptado al peso del armamento. Este modelo podía montar tanto cañones capturados al enemigo como piezas alemanas más modernas, lo que amplió sus posibilidades operativas. Gracias a esa base más sólida, fue empleado con mayor regularidad para frenar avances enemigos antes de que alcanzaran las líneas principales, siempre desde posiciones preparadas y evitando el combate directo prolongado. Cuando se buscó aumentar el alcance de estas armas, apareció el Nashorn. Este vehículo estaba optimizado para el combate a larga distancia, actuando desde posiciones elevadas o bien camufladas. Su diseño priorizaba la instalación de un cañón de gran potencia, capaz de destruir tanques enemigos antes de que estos tuvieran oportunidad de responder. Para lograrlo, se sacrificó casi toda la protección, confiando en la distancia, la ocultación y la precisión como principales medios de supervivencia en el campo de batalla. La evolución natural de este concepto se materializó en el Jagdpanther. Utilizando el chasis del Panzer, este cazatanques logró un equilibrio notable entre movilidad, protección y potencia de fuego. Su diseño le permitía acompañar a las unidades blindadas y enfrentarse a los tanques enemigos en condiciones más equilibradas. Gracias a esta combinación, el Jagdpanther es considerado por muchos como uno de los cazatanques más completos del conflicto, capaz de adaptarse a distintas situaciones de combate sin depender exclusivamente de la distancia. Sin embargo, no todos los desarrollos siguieron un camino equilibrado. El Ferdinand, posteriormente conocido como Elephant, fue construido sobre chasis que habían sido descartados en otros proyectos. Su diseño priorizaba una protección extrema y un cañón de gran potencia, pero descuidaba aspectos prácticos como la defensa cercana. En sus primeras versiones, la ausencia de una ametralladora para repeler a la infantería enemiga lo convertía en un objetivo vulnerable cuando era rodeado. Aún así, desde posiciones preparadas, su capacidad destructiva era considerable.
El Jagdtiger llevó el concepto del cazatanques pesado a una escala inédita dentro del conflicto. Concebido para montar uno de los cañones más potentes disponibles, estaba pensado para enfrentarse a cualquier carro enemigo a gran distancia. Sin embargo, ese mismo planteamiento implicaba un peso extremo que condicionaba su empleo. Las averías mecánicas eran frecuentes, la movilidad quedaba muy limitada y su mantenimiento exigía un esfuerzo considerable, lo que restringía su uso a contextos muy concretos y a un número reducido de unidades en los últimos años de la guerra. Con el avance de la guerra y la necesidad de acompañar a las tropas en movimiento, el ejército alemán comenzó a trasladar piezas de artillería pesada a plataformas autopropulsadas. La intención era clara: llevar el fuego de apoyo directamente al frente sin depender de posiciones fijas ni de largos tiempos de despliegue. Esta búsqueda dio lugar a una serie de vehículos que, aunque muy distintos entre sí, compartían la idea de combinar potencia de fuego con movilidad. Uno de los primeros intentos fue el Sturmpanzer I Bison, un vehículo que montaba una pieza de artillería pesada sobre un chasis ligero. El resultado fue una máquina desbalanceada, con un centro de gravedad elevado y un comportamiento inestable, pero que cumplía una función concreta en los primeros compases del conflicto. Su presencia permitía acercar fuego de gran calibre allí donde se necesitaba, aunque a costa de forzar al límite una plataforma que no había sido pensada para esa carga. Con la experiencia acumulada, surgió una solución más equilibrada en el Wespe. Este vehículo utilizaba un chasis más adecuado para portar artillería ligera y ofrecía una combinación eficaz entre movilidad y capacidad de apoyo. Su velocidad le permitía desplazarse junto a las unidades avanzadas, disparar y cambiar de posición con rapidez, actuando como un elemento de apoyo cercano capaz de responder casi de inmediato a las necesidades del frente. Cuando se requirió un golpe de mayor alcance, apareció el Hummel. Equipado con un obús pesado, este vehículo estaba pensado para proporcionar fuego indirecto desde posiciones más alejadas. Su potencia era considerable, aunque el espacio disponible obligaba a limitar la cantidad de munición transportada, lo que hacía imprescindible una cadena logística constante. Más que un apoyo inmediato, el Hummel cumplía un papel de castigo sostenido desde la retaguardia dentro de las formaciones móviles. En un rol más cercano al frente, el Grille fue diseñado para apoyar directamente a la infantería durante los avances. Montado sobre un chasis probado, llevaba un cañón pensado para atacar fortificaciones y posiciones defensivas. Su función no era el combate a larga distancia, sino abrir paso en zonas fortificadas, aportando un fuego directo capaz de desarticular defensas enemigas antes de que la infantería entrara en contacto. A medida que el combate urbano ganó protagonismo, se hizo evidente la necesidad de vehículos especializados para ese entorno. El Sturmpanzer IV Brummbär respondió a esa demanda con un diseño enfocado en la destrucción de edificios y búnkeres. Su arma principal estaba pensada para demoler estructuras sólidas, permitiendo limpiar calles y posiciones fortificadas durante los combates en ciudades. Su empleo se concentró en escenarios donde el avance dependía de neutralizar defensas bien protegidas a corta distancia. El Sturmtiger llevó este planteamiento hacia un terreno aún más particular. Construido sobre un chasis pesado, estaba armado con un lanzacohetes de gran calibre, pensado para causar daños masivos en objetivos muy concretos como edificios fortificados o posiciones especialmente resistentes. No era un vehículo concebido para operaciones generales, sino para intervenir en escenarios muy determinados donde se buscaba un efecto inmediato y contundente. Por esa razón, su producción fue reducida y su empleo quedó limitado a situaciones puntuales dentro del desarrollo del conflicto. Mientras tanto, la amenaza constante desde el aire obligó a adaptar vehículos para la defensa antiaérea móvil. El Flakpanzer IV Wirbelwind fue una de las respuestas más directas a este problema. Equipado con múltiples cañones de disparo rápido, creaba una barrera de fuego eficaz contra aeronaves que volaban a baja altura, pero también resultaba peligroso para objetivos terrestres poco protegidos. Su torreta abierta facilitaba el seguimiento de blancos en movimiento, aunque dejaba expuesta a la tripulación. Buscando mayor alcance y potencia, se desarrolló el Flakpanzer IV Ostwind. En lugar de varios cañones pequeños, este modelo apostó por una pieza única de mayor calibre, capaz de alcanzar aviones a mayor distancia. Aunque disparaba a un ritmo más lento, compensaba esa desventaja con un impacto más contundente, ampliando las opciones de defensa antiaérea de las unidades móviles. Como solución intermedia, el Flakpanzer 38T
Ofrecía protección mínima y una plataforma sencilla para montar un cañón antiaéreo. Su diseño dejaba a la tripulación muy expuesta, lo que limitaba su empleo en zonas de alto riesgo. Aún así, cumplía la función básica de proporcionar cobertura contra ataques aéreos en situaciones donde no había alternativas más robustas disponibles. Antes de que los tanques dominaran el ritmo de la guerra, el ejército alemán comenzó a resolver un problema más básico pero decisivo: cómo mover cañones, munición y tropas a través de terrenos irregulares sin depender de carreteras en buen estado. En esa etapa temprana, la motorización no estaba pensada para el combate directo, sino para sostenerlo, y ahí apareció el SDK-FZ-11. Este vehículo se convirtió en una de las primeras bases de la movilidad alemana, actuando como tractor estándar para artillería ligera. Se lo veía tirando piezas, transportando dotaciones completas y manteniendo el movimiento incluso cuando el terreno ya empezaba a complicarse. No era un vehículo llamativo, pero sí constante, presente desde antes de la guerra y extendido por todos los frentes, marcando el punto de partida de una doctrina que apostaba por no detenerse. A partir de ese concepto, surgió el SDK-FZ-10, una versión más pequeña y especializada que afinaba la misma idea. Este semioruga estaba pensado para tareas más ligeras, especialmente el remolque de cañones antitanque y piezas de menor tamaño. Su menor volumen le permitía moverse con mayor agilidad, colocarse rápido y retirarse con la misma velocidad. En el campo de batalla cumplía una función clara: llevar el arma justa al lugar exacto donde se la necesitaba, sin cargar con peso innecesario. Esa especialización lo volvió uno de los vehículos más comunes, presente en campañas tempranas y extendido a lo largo de toda la guerra. Con el aumento del peso del armamento, la necesidad de un tractor más potente llevó al desarrollo del SDK-FZ-7. Este vehículo representó un escalón intermedio decisivo, capaz de arrastrar piezas de artillería pesada y, sobre todo, el famoso cañón de 88 milímetros. En acción, el SDK-FZ-7 no solo transportaba el arma, sino también a su dotación completa, munición y equipo, funcionando como una unidad móvil en sí misma. Su presencia se volvió habitual en despliegues donde el fuego pesado debía moverse con rapidez, consolidando una doctrina ya madura en la que la artillería no esperaba al frente, sino que lo seguía. Ese mismo principio de acompañamiento dio un salto importante cuando la infantería dejó de avanzar a pie detrás de los tanques. El SDK-FZ-251 Hanomag fue el vehículo que materializó ese cambio. Diseñado para transportar infantería bajo protección, permitió que los granaderos avanzaran junto a los carros de combate, bajaran en el punto exacto y entraran en acción de inmediato. En combate, el Hanomag aparecía avanzando entre el polvo, soltando tropas y quedándose cerca para dar apoyo. No era solo transporte, era parte activa del movimiento, una pieza clave de la infantería mecanizada que definió el modo alemán de combatir. De esa misma lógica, pero adaptada a tareas más concretas, nació el SDK-FZ-250. Más corto y con menor capacidad, este vehículo se usó principalmente para reconocimiento, mando y misiones específicas. Su tamaño le permitía moverse con discreción, adelantarse a las columnas principales y mantener enlaces entre unidades. En lugar de llevar grandes grupos, transportaba equipos reducidos que necesitaban rapidez y flexibilidad. Era el complemento natural del 251, pensado para funciones más tácticas y precisas dentro del mismo esquema de movilidad. Cuando el terreno se volvía realmente extremo, apareció uno de los vehículos más singulares del arsenal alemán, el Kettenrad. Mitad motocicleta y mitad oruga, este híbrido se movía allí donde otros vehículos quedaban atrapados. En barro profundo, nieve o caminos destruidos, el Kettenrad seguía avanzando, transportando hombres, cables, munición o remolcando pequeñas cargas. Su tamaño engañaba, ya que podía cumplir tareas que normalmente requerían vehículos mayores. En muchos frentes se lo vio operando incluso en solitario, atravesando zonas difíciles y manteniendo comunicaciones cuando todo lo demás fallaba. A medida que los tanques crecieron en tamaño y peso, surgió un problema nuevo: recuperarlos cuando quedaban atascados o dañados. La respuesta fue el SDK-FZ-9 Famo, un semioruga pesado diseñado para una tarea concreta y exigente.
Su función no estaba ligada al combate directo, sino al trabajo constante detrás de la línea de fuego, garantizando que los blindados dañados o inmovilizados pudieran ser recuperados, arrastrados fuera de zonas peligrosas y devueltos al servicio en lugar de quedar abandonados en el terreno, donde se convertían en pérdidas definitivas para las unidades que avanzaban. Finalmente, cuando la guerra se desplazó hacia el este y el barro se convirtió en un enemigo constante, apareció una solución improvisada pero efectiva: el Opel Maultier. Partiendo de camiones convencionales, se les añadieron orugas traseras para mejorar la tracción. No eran semiorugas diseñados desde cero, pero cumplían una función vital. En caminos convertidos en auténticos lodazales, el Maultier seguía avanzando con suministros, munición y combustible. Su aparición fue tardía y nacida de la urgencia, pero permitió sostener el movimiento cuando los vehículos con ruedas ya no podían hacerlo. El reconocimiento blindado alemán se desarrolló como una necesidad propia, distinta del combate directo y separada del apoyo de fuego. Su función no era atacar ni sostener una posición, sino avanzar antes que todos, observar el terreno, identificar rutas, detectar al enemigo y regresar con información precisa. Para esa tarea se necesitaban vehículos rápidos, con cierta protección y capaces de operar de forma independiente durante largos recorridos. Bajo esa lógica comenzaron a aparecer los primeros modelos específicamente pensados para cumplir ese rol. El SDKFZ-222 fue uno de los vehículos que materializó esa idea en su forma más directa. Diseñado como explorador rápido, combinaba movilidad elevada con un armamento suficiente para enfrentarse a amenazas ligeras durante sus recorridos. En escenarios con buenas redes de carreteras, podía desplazarse con rapidez, cubrir grandes distancias y mantenerse en movimiento constante, lo que lo convirtió en una pieza habitual de los batallones de reconocimiento de las divisiones blindadas. Sin embargo, esa eficacia dependía de evitar quedar fijado en combate. Cuando el SDKFZ-222 se veía obligado a operar bajo fuego intenso o frente a fuerzas superiores, su limitada protección se hacía evidente. En esos casos, la supervivencia de la tripulación descansaba más en la rapidez de retirada y en la coordinación con otras unidades que en su capacidad ofensiva, marcando claramente los límites de su empleo en operaciones prolongadas. Conforme se amplió el alcance de las operaciones, apareció la necesidad de un vehículo de reconocimiento con mayor autonomía y presencia. En ese contexto entró en escena el SDKFZ-231, un blindado pesado de 8 ruedas que representaba un salto en tamaño y capacidades. Este vehículo estaba pensado para recorrer largas distancias sin depender de apoyo cercano, manteniendo una velocidad elevada sobre carreteras y superficies firmes. Una de sus características más distintivas era la presencia de 2 puestos de conducción, lo que le permitía avanzar o retirarse rápidamente sin necesidad de girar. Una ventaja clave cuando la situación cambiaba de forma repentina. El SDKFZ-231 se empleó como explorador de largo alcance. Su tamaño le daba una presencia imponente y su diseño le permitía mantenerse operativo durante misiones prolongadas. En operaciones tempranas fue utilizado para asegurar rutas, patrullar zonas amplias y mantener contacto entre unidades dispersas. Aunque su rendimiento fuera de carretera era limitado, en regiones con infraestructuras adecuadas cumplió su función con eficacia, aportando una visión amplia del terreno por delante de las columnas principales. A partir de esa experiencia, la industria alemana buscó perfeccionar el concepto de reconocimiento blindado, llevando la idea al límite de lo que un vehículo de ruedas podía ofrecer. El resultado fue el SDKFZ-234-2, conocido de forma no oficial como Puma. Este modelo fue concebido como un explorador de altas prestaciones, capaz de combinar velocidad, alcance y una potencia de fuego superior a la de sus predecesores. Su diseño estaba orientado a operar en espacios abiertos, recorrer grandes distancias y reaccionar con rapidez ante cualquier contacto inesperado. El Puma se destacó por su capacidad para moverse con agilidad y mantener un ritmo elevado durante largas jornadas. Su armamento le permitía enfrentarse a otros vehículos de reconocimiento e incluso responder ante amenazas mayores si la situación lo exigía, aunque siempre manteniendo la prioridad en evitar el combate directo. Su función seguía siendo observar, informar y retirarse, pero ahora con un margen mayor de seguridad frente a encuentros imprevistos.
En los últimos años de la guerra, cuando los frentes se volvieron más extensos y las líneas menos definidas, este vehículo se convirtió en una herramienta especialmente valiosa para cubrir grandes sectores con rapidez. Junto a estos exploradores existía una necesidad igual de importante: mantener las comunicaciones. De poco servía obtener información si no podía transmitirse de forma rápida y segura. Para cumplir ese rol apareció el SDKFZ-263, un vehículo diseñado específicamente como plataforma de comunicaciones. A diferencia de otros modelos, este blindado no estaba pensado para explorar activamente, sino para actuar como enlace entre unidades, mandos y puestos avanzados. Su característica más visible era una gran antena, que delataba su función incluso a distancia. El SDKFZ-263 operaba cerca de las unidades de reconocimiento, pero su tarea principal era recibir y retransmitir información. Desde su interior se coordinaban movimientos, se transmitían órdenes y se mantenía el contacto entre distintos niveles de mando. Aunque contaba con una protección básica y armamento limitado para defensa, su verdadero valor estaba en su capacidad de mantener la red de comunicaciones activa, incluso en condiciones difíciles. En muchas operaciones, este vehículo permanecía en segundo plano, pero sin él, el flujo de información se interrumpía. Más allá de los grandes blindados y de los vehículos diseñados para sostener operaciones completas, el ejército alemán dependía de una amplia gama de medios ligeros que cubrían tareas diarias, desplazamientos rápidos y funciones que exigían flexibilidad antes que fuerza. Estos vehículos no estaban pensados para dominar el campo de batalla, sino para moverse con soltura entre él, adaptarse a terrenos variados y mantener la actividad constante de las unidades. En ese espacio apareció una categoría muy diversa, formada por automóviles ligeros, todoterrenos y motocicletas, cada uno con un papel específico dentro del funcionamiento cotidiano de la guerra. Uno de los ejemplos más singulares fue el Volkswagen Schwimmwagen. Este vehículo nació de la necesidad de desplazarse sin interrupciones en zonas atravesadas por ríos, lagos y terrenos inundados. Su diseño permitía avanzar por tierra y, sin detenerse, entrar al agua y continuar flotando. En operaciones donde los cruces naturales eran constantes, el Schwimmwagen se convirtió en una herramienta extremadamente útil. Su tamaño compacto facilitaba el transporte de pequeños grupos, enlaces o suministros ligeros, y su capacidad anfibia eliminaba la necesidad de buscar puentes o pasos seguros. A lo largo de la guerra se fabricaron miles de unidades, lo que lo convirtió en el vehículo anfibio más producido de su tipo, y su presencia fue habitual en frentes donde el agua formaba parte del paisaje cotidiano. Dentro de las unidades, el Schwimmwagen fue asignado principalmente a tareas de enlace, exploración ligera y transporte rápido de personal o mensajes. Su empleo se integraba en la dinámica diaria de las formaciones móviles, acompañando a puestos de mando, patrullas avanzadas y elementos de coordinación. No estaba concebido para el combate directo, pero su disponibilidad constante y su facilidad de empleo lo convirtieron en un recurso habitual dentro de la estructura alemana. En un ámbito distinto, apareció el Porsche 108, un vehículo pesado todoterreno pensado para el trabajo constante fuera de las carreteras. Este modelo estaba orientado a tareas de arrastre y transporte en condiciones difíciles, donde se necesitaba un vehículo resistente y confiable. Su uso se concentró en labores agrícolas y de apoyo, pero también fue incorporado para tareas militares que exigían fuerza y estabilidad. El Porsche 108 destacaba por su capacidad para operar durante largas jornadas en terrenos complicados, convirtiéndose en una herramienta sólida para funciones que requerían resistencia más que velocidad. Este vehículo representaba una solución práctica para mover cargas y equipos en zonas donde otros medios fallaban. Su presencia no era llamativa, pero cumplía una función constante dentro del engranaje diario de las unidades, manteniendo el flujo de trabajo en situaciones donde la movilidad era un desafío permanente. Con el avance de la guerra, otro vehículo ligero ganó protagonismo por su confiabilidad en condiciones extremas. El Steyr 1500A fue diseñado como un todoterreno robusto, capaz de operar tanto en climas fríos como en regiones calurosas. Su tracción total y su construcción sólida le permitían moverse con seguridad por caminos difíciles, terrenos irregulares y zonas donde la infraestructura era mínima. Este vehículo se utilizó ampliamente para transporte de personal, tareas de mando y funciones de enlace, convirtiéndose en uno de los automóviles más versátiles del ejército alemán. El Steyr 1500A
fue empleado por distintas ramas de las Fuerzas Armadas y se adaptó a múltiples configuraciones. Podía transportar grupos pequeños, servir como vehículo de mando o cumplir tareas de apoyo sin necesidad de modificaciones complejas. Su confiabilidad lo hizo especialmente apreciado en frentes donde el desgaste mecánico era constante y las condiciones climáticas ponían a prueba cualquier diseño. A lo largo del conflicto, este vehículo se mantuvo en servicio de forma continua, demostrando una capacidad de adaptación notable. En un registro completamente diferente, apareció el Mercedes-Benz G4. Este vehículo no estaba pensado para el uso cotidiano ni para tareas operativas normales. Su función era ceremonial y propagandística, y su presencia estaba asociada a desfiles, actos oficiales y recorridos cuidadosamente planificados. Con su gran tamaño y su diseño imponente, el G4 se convirtió en una imagen recurrente de la puesta en escena del poder del régimen. Aunque contaba con capacidades todoterreno moderadas, su uso real estuvo ligado principalmente a la representación y a la visibilidad pública. El Mercedes-Benz G4 fue producido en cantidades muy limitadas y estuvo destinado casi exclusivamente a altos mandos y figuras centrales del régimen. Su aparición en actos oficiales reforzaba la imagen de control y autoridad, convirtiéndolo en un símbolo más que en una herramienta operativa. A diferencia de otros vehículos ligeros, su valor no estaba en lo que hacía en el terreno, sino en lo que representaba ante quienes lo veían. En el extremo opuesto, la movilidad individual encontró su máxima expresión en la motocicleta BMW R75. Diseñada específicamente para uso militar, esta motocicleta con sidecar motriz estaba pensada para desplazarse por terrenos difíciles manteniendo estabilidad y control. Su configuración permitía avanzar por caminos estrechos, zonas rurales y superficies irregulares donde los vehículos más grandes tenían dificultades. La BMW UR75 se utilizó para misiones de enlace, transporte rápido de personal y tareas que exigían llegar con rapidez a puntos concretos. El sidecar motriz le daba una capacidad adicional para arrastrar carga ligera o transportar a un segundo ocupante, manteniendo tracción en situaciones complejas. Esta motocicleta fue empleada tanto en climas fríos como en regiones desérticas, demostrando una adaptabilidad notable. Su uso se extendió a lo largo de la guerra y su diseño influyó en desarrollos posteriores debido a su eficacia en condiciones exigentes. La BMW R75 permitió mantener comunicaciones, trasladar órdenes y conectar unidades de forma ágil. Su tamaño reducido y su capacidad para moverse fuera de carretera la convirtieron en una herramienta clave para tareas rápidas donde el tiempo era un factor decisivo. Aunque no estaba pensada para el combate directo, su presencia era constante en el día a día de las operaciones. La guerra alemana no se sostuvo solo con armas y blindados. Detrás de cada movimiento, cada avance y cada repliegue, existía una red constante de transporte que debía funcionar sin interrupciones. Munición, combustible, alimentos, repuestos, equipos y personal se desplazaban todos los días por carreteras, caminos secundarios y rutas improvisadas. Esa tarea recaía en los camiones logísticos, vehículos que rara vez aparecían en los relatos heroicos, pero que marcaban el ritmo real de la guerra. Si esos camiones se detenían, todo lo demás se detenía con ellos. Desde los primeros momentos del conflicto, el ejército alemán apostó por un modelo que pudiera producirse en grandes cantidades y cumplir múltiples funciones sin complicaciones. En ese contexto, apareció el Opel Blitz, que rápidamente se convirtió en el camión estándar del sistema logístico. Su presencia fue tan extendida que resultaba imposible recorrer un frente sin encontrarse con columnas completas de estos vehículos avanzando en una dirección u otra. El Blitz se utilizó para transportar tropas hacia el frente, evacuar heridos, mover munición, llevar combustible y abastecer a unidades enteras durante días. El Opel Blitz destacaba por su sencillez. No era un vehículo complejo ni sofisticado, pero esa simplicidad era precisamente su mayor fortaleza. Podía ser conducido por personal con poca formación, reparado con relativa facilidad y adaptado a distintas tareas sin modificaciones profundas. En función de la necesidad, podía aparecer con una caja abierta, cerrada, con bancos para transporte de soldados o adaptado para funciones específicas dentro de la cadena logística. Esa versatilidad permitió que el Blitz se mantuviera operativo durante toda la guerra, incluso cuando las condiciones se volvieron cada vez más difíciles.
Su empleo se generalizó en todos los niveles del sistema logístico. Se lo veía avanzar tanto en grandes convoyes por carreteras principales como en pequeños grupos por rutas secundarias, con el objetivo de reducir la exposición a ataques enemigos. En zonas de retaguardia cumplía tareas constantes de redistribución, llevando suministros desde depósitos centrales hasta puntos intermedios, mientras que en el frente aseguraba la llegada regular de los recursos necesarios para mantener la actividad de las unidades. Además de su función principal como transporte, el Blitz fue empleado en tareas auxiliares como el remolque de piezas ligeras, cocinas móviles o pequeños talleres de campaña. Estas funciones lo integraban en el funcionamiento cotidiano de las unidades, cubriendo necesidades puntuales dentro de la red logística sin sustituir a vehículos especializados. Con el paso del tiempo, el Opel Blitz se fabricó en grandes cantidades, lo que facilitó su mantenimiento gracias a la disponibilidad de piezas y a la familiaridad del personal con su funcionamiento. Esta difusión masiva hizo que su silueta se volviera habitual no solo para las fuerzas alemanas, sino también para los ejércitos enemigos, que en ocasiones reutilizaban vehículos capturados. El Blitz se convirtió así en uno de los símbolos más claros de la logística alemana en movimiento. Junto al Opel Blitz seguía operando otro camión que representaba una etapa anterior, pero todavía fundamental dentro del transporte militar, el Krupp Protze. Este vehículo había sido diseñado como una solución todoterreno para el transporte de infantería y el remolque de cañones ligeros. Su configuración de 3 ejes y su perfil bajo le daban una estabilidad particular, permitiéndole desplazarse con mayor seguridad por terrenos irregulares en comparación con otros camiones de su tiempo. El Krupp Protze fue ampliamente utilizado durante los primeros años del conflicto. Aparecía transportando soldados hacia las líneas de contacto y llevando piezas de artillería ligera hasta posiciones avanzadas. Su diseño permitía una carga relativamente rápida y una descarga eficiente, lo que lo hacía útil en situaciones donde el tiempo era un factor crítico. Aunque no ofrecía protección, su función no era el combate directo, sino garantizar que las unidades llegaran a destino con su equipo completo. Este camión también cumplió tareas de enlace y apoyo. En muchas ocasiones transportaba personal técnico, equipos de comunicaciones o suministros esenciales para mantener la operatividad de las unidades. Su fiabilidad permitió que siguiera en servicio incluso cuando comenzaron a aparecer modelos más modernos. El Protze no fue retirado de forma inmediata, sino que continuó siendo utilizado allí donde cumplía su función sin inconvenientes. El Krupp Protze se distinguía por su capacidad para operar en caminos en mal estado. En regiones donde la infraestructura era limitada, este camión podía avanzar con mayor seguridad que otros vehículos de ruedas convencionales. Esa característica lo hizo especialmente útil en campañas tempranas, cuando la velocidad de avance exigía soluciones que no dependieran exclusivamente de carreteras bien mantenidas. Con el avance de la guerra y el aumento de las exigencias logísticas, el Protze fue quedando relegado a tareas secundarias, pero nunca desapareció por completo. Su presencia se mantuvo en unidades que necesitaban un vehículo confiable para transporte mixto, combinando personal y armamento ligero. Esta continuidad demuestra que, aunque superado por diseños posteriores, el Krupp Protze seguía siendo funcional dentro del sistema logístico alemán. Tanto el Opel Blitz como el Krupp Protze reflejan una etapa clave del transporte militar alemán, en la que la prioridad era mover grandes volúmenes de recursos de forma constante. Estos vehículos no estaban diseñados para destacar individualmente, sino para integrarse en una red amplia y permanente. Su trabajo diario sostenía el funcionamiento de las unidades, asegurando que los suministros llegaran a tiempo y que las operaciones pudieran continuar sin interrupciones. El funcionamiento de muchas operaciones dependía de que estos camiones lograran completar sus recorridos en condiciones cada vez más difíciles. Cuando el transporte se mantenía activo, el sistema podía sostener el avance y la actividad de las unidades en el frente. En cambio, cuando los vehículos quedaban fuera de servicio por desgaste, ataques enemigos o problemas del terreno, el impacto se hacía sentir de forma inmediata en la cadena de abastecimiento. Por ese motivo, más allá de los modelos más visibles o llamativos, los camiones logísticos formaban parte del movimiento constante que mantenía en marcha a las fuerzas alemanas, recorriendo largas distancias y operando de manera continua a lo largo del conflicto. Dentro de esa misma red de abastecimiento comenzaron a aparecer vehículos pensados para situaciones en las que los camiones convencionales ya no podían cumplir su tarea.
La expansión de los frentes hacia regiones con climas extremos y una infraestructura precaria obligó al sistema logístico alemán a adaptarse a condiciones cada vez más exigentes. Allí donde las rutas desaparecían bajo el barro o la nieve, el transporte no podía detenerse, y fue en ese escenario donde entraron en juego soluciones más específicas. Uno de los vehículos que respondió directamente a ese problema fue el Raupenschlepper Ost, conocido como RSO. Este tractor de orugas fue concebido para operar en terrenos donde los camiones con ruedas quedaban inmovilizados. Su diseño priorizaba la capacidad de avance por encima de la velocidad, aceptando desplazamientos lentos a cambio de una tracción constante. En la práctica, el RSO se convirtió en un vehículo indispensable para mantener el flujo de suministros en zonas donde el barro profundo y la nieve convertían cada kilómetro en un obstáculo. El RSO fue utilizado para remolcar cañones, transportar munición y mover cargas esenciales en condiciones extremas. Su estructura sencilla facilitaba el mantenimiento, algo fundamental en frentes donde los recursos eran limitados. Aunque su velocidad era baja, avanzaba con regularidad, incluso cuando otros vehículos quedaban completamente atrapados. En muchos casos, su presencia marcaba la diferencia entre una unidad abastecida y una aislada. Este tractor también cumplió funciones de transporte de personal en tramos difíciles, llevando soldados y equipos a zonas que de otro modo quedaban inaccesibles. Su adaptación al clima y al terreno lo hizo especialmente valioso en el frente oriental, donde las estaciones marcaban el ritmo de las operaciones logísticas. El RS, o no, estaba pensado para reemplazar a los camiones, sino para complementar el sistema allí donde éste se rompía. Mientras estos vehículos especializados cubrían los puntos más críticos, el sistema seguía dependiendo de camiones pesados capaces de mover grandes cargas desde la retaguardia. En ese papel continuó operando el Henschel 33, un camión desarrollado antes de la guerra que, pese a su antigüedad, seguía siendo funcional. Este vehículo estaba destinado al transporte de cargas voluminosas y equipos pesados, cumpliendo tareas esenciales en rutas relativamente estables. El Henschel 33 se utilizó para mover materiales de construcción, maquinaria, suministros en grandes cantidades y equipos técnicos. Su estructura robusta le permitía soportar un uso intensivo durante largos periodos. Aunque carecía de las capacidades todoterreno de modelos más modernos, su fiabilidad lo mantuvo en servicio durante todo el conflicto. En zonas donde las carreteras aún eran transitables, este camión sostenía gran parte del transporte pesado. Este modelo operaba principalmente en áreas de retaguardia y en líneas de suministro intermedias. Desde allí, las cargas eran redistribuidas hacia otros vehículos más adaptados a condiciones difíciles. El Henschel 33 no era un camión versátil en términos de adaptación, pero su resistencia mecánica lo convertía en una pieza confiable dentro de la cadena logística. Buscando una mayor estandarización, Alemania impulsó el desarrollo del Einheitsdiesel, un camión concebido bajo la idea de unificar componentes y simplificar el mantenimiento en un sistema cada vez más exigido. Este modelo fue producido por distintos fabricantes siguiendo un mismo diseño, con el objetivo de facilitar el suministro de piezas y reducir la diversidad mecánica dentro del ejército. Su tracción total le permitía operar fuera de carreteras, ampliando las posibilidades de movimiento en terrenos difíciles. El Einheitsdiesel se utilizó para una amplia variedad de tareas logísticas. Transportaba suministros generales, equipos de comunicaciones, talleres móviles y cocinas de campaña. Su capacidad para adaptarse a distintas funciones lo hacía útil en escenarios donde se necesitaba flexibilidad. A diferencia de otros camiones más simples, este modelo ofrecía un mejor desempeño fuera de carretera, lo que lo volvía valioso en frentes con infraestructura limitada. Sin embargo, esa estandarización también implicaba una construcción más compleja. El Einheitsdiesel requería más recursos para su producción y mantenimiento, lo que limitó la cantidad de unidades disponibles. Aún así, allí donde operaba, aportaba una solución eficaz para mantener el flujo logístico en condiciones difíciles. Su presencia reforzaba la capacidad del sistema para sostener operaciones prolongadas sin depender exclusivamente de rutas asfaltadas. En conjunto, estos vehículos completaban un entramado logístico que debía funcionar de manera constante. El Opel Blitz movía el volumen principal de suministros. El Krupp Protze cubría transporte mixto y remolque ligero.
El RSO garantizaba movilidad en condiciones extremas. El Henschel 33 sostenía cargas pesadas en retaguardia y el Einheitsdiesel aportaba tracción total en zonas complicadas. Cada uno ocupaba un lugar definido dentro de la red, sin superponerse en funciones. La logística alemana dependía de que todos estos elementos trabajaran de forma coordinada. Los camiones recorrían largas distancias, se detenían para cargar y descargar, y volvían a salir casi de inmediato. El desgaste era constante, y el mantenimiento se volvía una tarea diaria. Aún así, mientras estos vehículos siguieron en movimiento, el sistema logró sostener operaciones en frentes muy diversos y bajo condiciones cada vez más adversas. En la guerra alemana hubo vehículos que no estaban pensados para moverse todos los días ni para acompañar a las unidades de forma constante. Su aparición respondía a situaciones muy concretas, momentos en los que se buscaba un efecto específico y concentrado. Estos vehículos especiales no formaban parte del flujo normal del frente, sino que entraban en escena cuando el objetivo era saturar un área, romper una resistencia puntual o causar un impacto inmediato. Dentro de ese grupo se encontraban algunos de los diseños más particulares del conflicto, creados para tareas que no podían resolverse con medios convencionales. Uno de esos vehículos fue el Panzerwerfer 42. Su desarrollo estuvo ligado a la idea de motorizar los lanzacohetes múltiples que hasta ese momento dependían de remolques y de largos tiempos de reubicación. El problema era evidente. Tras disparar una salva, las posiciones de lanzamiento quedaban expuestas por el humo, el ruido y las trazas visibles. Para reducir ese riesgo, se buscó una plataforma que pudiera disparar y moverse con rapidez. La solución fue montar el lanzacohetes Nebelwerfer sobre un semioruga blindado, dando origen al Panzerwerfer. Este vehículo estaba pensado para realizar bombardeos de saturación. Su función no era la precisión, sino cubrir grandes áreas con una cantidad elevada de cohetes en muy poco tiempo. Cuando entraba en acción, lanzaba salvas completas que caían sobre concentraciones de tropas, posiciones defensivas o zonas de reunión enemigas. El efecto no se medía solo en daños materiales, sino también en el impacto inmediato que producía el ruido, el humo y la violencia del bombardeo. El Panzerwerfer comenzó a producirse a partir de 1943 y fue probado en combate en el Frente Oriental. Allí se utilizó para atacar grandes concentraciones soviéticas, donde el disparo de artillería convencional resultaba menos efectivo que una lluvia masiva de cohetes. El vehículo permitía acercarse, lanzar la salva y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder con fuego contra batería. Esa movilidad lo diferenciaba claramente de los lanzacohetes remolcados. Con el tiempo, el Panzerwerfer también fue empleado en el frente occidental. Tras los desembarcos aliados, las tropas británicas, canadienses y estadounidenses se encontraron con este tipo de arma en Normandía. Aunque los lanzacohetes Nebelwerfer ya eran conocidos, el hecho de que estuvieran montados sobre un semioruga blindado y camuflado tomó por sorpresa a muchas unidades. Su uso se extendió durante el verano de 1944, especialmente contra concentraciones de tropas y posiciones defensivas. El Panzerwerfer no operaba de forma aislada, solía actuar en unidades organizadas, con vehículos dedicados al transporte de munición que seguían a los lanzadores. Tras disparar, el Panzerwerfer debía reabastecerse rápidamente para estar listo para una nueva misión. Su empleo continuó hasta los últimos meses de la guerra, cuando fue utilizado de forma defensiva a medida que las fuerzas alemanas se replegaban y trataban de frenar el avance enemigo. A pesar de su potencia, el Panzerwerfer tenía limitaciones claras. Su alcance era menor que el de la artillería pesada convencional y su precisión disminuía a mayor distancia. Además, su chasis no había sido concebido originalmente como vehículo de combate, lo que afectaba su movilidad fuera de carretera. Aún así, cumplió su función principal: llevar el bombardeo de cohetes a una plataforma móvil capaz de actuar con rapidez. En un nivel completamente distinto, la guerra alemana también dio lugar a uno de los vehículos de asedio más extremos jamás construidos, el Karl Gereth. Este mortero autopropulsado fue concebido antes del estallido de la guerra, en un contexto en el que todavía se consideraba necesario destruir fortificaciones de hormigón masivo mediante artillería de calibre gigantesco. Su objetivo inicial era atacar sistemas defensivos permanentes, como la línea Maginot. Karl Gereth era un mortero autopropulsado de dimensiones colosales.
disparaba proyectiles que pesaban alrededor de 2 toneladas, diseñados para perforar y destruir estructuras fortificadas. Su tamaño y peso eran tan extremos que su movilidad estaba severamente limitada. Aunque contaba con motores propios, estos se utilizaban principalmente para maniobrar en distancias cortas. Para traslados largos, el vehículo debía ser desmontado y transportado por ferrocarril o mediante remolques especiales. Entre 1940 y 1941 se entregaron las primeras unidades operativas. En total se construyeron 7 morteros, 6 de ellos destinados al combate y 1 para pruebas. Cada uno recibió un nombre propio, siguiendo una tradición simbólica que reflejaba su carácter excepcional. Para operar estos morteros se crearon unidades específicas, y cada Karl Gerät contaba con varios vehículos de apoyo encargados de transportar la munición y asistir en las tareas de carga. El bautismo de fuego del Karl Gerät tuvo lugar durante la invasión de la Unión Soviética en 1941. 2 de estos morteros fueron desplegados contra fortificaciones soviéticas, donde dispararon decenas de proyectiles en los primeros días de la operación. Sin embargo, los problemas técnicos y mecánicos limitaron su permanencia en combate y tras un breve uso fueron retirados para reparaciones y ajustes. En 1942, el Karl Gerät volvió a emplearse durante el asedio de Sebastopol. Allí, varios morteros fueron desplegados en posiciones cuidadosamente preparadas. Durante semanas dispararon cientos de proyectiles contra fortificaciones soviéticas, causando daños importantes en estructuras de hormigón, aunque el resultado no siempre justificó el enorme esfuerzo logístico necesario para mantenerlos operativos. Tras esa campaña, los morteros volvieron a ser retirados para mantenimiento. Con el avance de la guerra, el Karl Gerät fue utilizado de forma cada vez más puntual. En 1944, uno de estos morteros fue desplegado durante el levantamiento de Varsovia, donde se empleó en un entorno urbano. En ese contexto, su capacidad para destruir edificios completos con pocos disparos resultó especialmente evidente. Sin embargo, su uso seguía siendo limitado por la complejidad del despliegue y por la necesidad de una preparación extensa del terreno. A lo largo del conflicto, el Karl Gerät representó una forma de guerra que estaba quedando atrás. Aunque su potencia era indiscutible, su baja cadencia de tiro, su escaso alcance comparado con otras armas y su vulnerabilidad durante la preparación lo convertían en un recurso muy específico. Su mera presencia requería una planificación logística desproporcionada, lo que reducía las oportunidades reales de empleo. Tanto el Panzerwerfer como el Karl Gerät ilustran 2 enfoques muy distintos dentro del concepto de vehículo especial. Mientras uno priorizaba la movilidad y la capacidad de lanzar ataques de saturación en poco tiempo, el otro estaba pensado para aplicar una fuerza extrema contra objetivos muy concretos. Ambos surgieron como respuestas a necesidades específicas del momento y muestran cómo, en determinados contextos del conflicto, se recurrió a soluciones poco habituales cuando los medios convencionales no resultaban suficientes. En ese mismo camino de soluciones extremas, la guerra alemana también exploró una idea muy distinta, orientada no al fuego masivo ni a la destrucción de grandes fortificaciones, sino a la eliminación puntual de objetivos concretos mediante medios controlados a distancia. En ese contexto, apareció uno de los vehículos más pequeños y al mismo tiempo más singulares del conflicto, el Goliat, identificado oficialmente como SDK-FZ 302 y SDK-FZ 303 según su versión. El Goliat no era un vehículo de combate en el sentido tradicional. Se trataba de una pequeña plataforma sobre orugas diseñada para transportar una carga explosiva hasta un objetivo específico. Su tamaño reducido le permitía avanzar por calles, trincheras o terrenos irregulares sin llamar demasiado la atención. La idea era sencilla. El operador guiaba el vehículo desde una posición segura mediante un cable, lo dirigía hasta el blanco y detonaba la carga en el momento oportuno. Este concepto comenzó a desarrollarse antes de que la guerra alcanzara su fase más intensa. La intención original era crear un medio capaz de destruir posiciones fortificadas, nidos de ametralladoras, obstáculos o vehículos enemigos sin exponer directamente a los soldados. El Goliat avanzaba lentamente, pero su perfil bajo le daba cierta ventaja para acercarse a objetivos protegidos. Las primeras versiones del Goliat utilizaban motores eléctricos. Esto hacía que fueran relativamente silenciosos, una ventaja importante para misiones de aproximación.
Sin embargo, esa misma característica limitaba su alcance, ya que dependían de baterías que debían ser recargadas con frecuencia. Para solucionar ese problema, se desarrolló una versión posterior equipada con un motor a combustión que ampliaba su autonomía y facilitaba su empleo en operaciones más prolongadas. El control del Goliath se realizaba mediante un cable que se desplegaba a medida que el vehículo avanzaba. A través de ese cable, el operador enviaba las órdenes de movimiento y activaba la detonación. Este sistema permitía un control preciso, pero también introducía una vulnerabilidad evidente. Si el cable era cortado, el Goliath quedaba inutilizado. En combate, esta debilidad fue rápidamente identificada por las fuerzas enemigas. El Goliath fue empleado en distintos frentes, tanto en el este como en el oeste. Se utilizó para atacar tanques, destruir posiciones defensivas y abrir brechas en zonas fortificadas, con resultados variables según la situación táctica. En algunos casos, logró cumplir su función, causando daños importantes con un solo vehículo, especialmente cuando operaba desde posiciones encubiertas y con un elemento de sorpresa favorable. Durante el levantamiento de Varsovia en 1944, el Goliath fue utilizado en entornos urbanos, donde su tamaño reducido le permitía desplazarse entre escombros y calles estrechas. En ese escenario, su capacidad para transportar una carga explosiva hasta el interior de edificios o posiciones improvisadas resultó especialmente destructiva. Aún así, su empleo seguía siendo limitado y requería condiciones muy específicas para ser efectivo. A medida que la guerra avanzaba, el Goliath mostró tanto el potencial como las limitaciones del concepto. Su producción continuó, pero nunca alcanzó un uso masivo comparable al de otros vehículos. El coste de fabricación, sumado a su fragilidad en combate, hacía que su relación entre esfuerzo y resultado fuera discutible. Aún así, siguió siendo desplegado en situaciones donde no existían alternativas más seguras para neutralizar ciertos objetivos. El Goliath no estaba diseñado para sobrevivir tras la misión. Era un vehículo de un solo uso, pensado para ser destruido junto con su carga. Esa lógica lo diferenciaba por completo del resto del parque móvil alemán. Su valor no estaba en la duración ni en la reutilización, sino en la posibilidad de eliminar un objetivo concreto sin poner en riesgo inmediato a la tripulación. En conjunto, el Goliath representó una de las aproximaciones más radicales a la guerra mecanizada. Mientras otros vehículos buscaban movilidad, potencia o protección, este apostaba por el control remoto y la destrucción puntual. Su existencia refleja hasta qué punto el conflicto empujó a explorar soluciones poco convencionales, incluso cuando su eficacia práctica era limitada. Si se observa todo este conjunto de vehículos con perspectiva, queda claro que no fueron pensados para una guerra estable ni previsible. Cada uno apareció cuando el problema ya no admitía soluciones simples. El Panzerwerfer buscó compensar la falta de tiempo con fuego masivo. El Karl Gereth intentó destruir con fuerza bruta aquello que no podía tomarse por desgaste. Y el Goliath apostó por eliminar objetivos sin exponer directamente a los soldados. Eran respuestas concretas a situaciones límite, diseñadas para momentos específicos, no para sostener el día a día del frente. Pero detrás de estas máquinas había una realidad más profunda. Para cuando muchos de estos vehículos entraron en servicio, Alemania ya combatía con recursos cada vez más escasos, una industria sometida a bombardeos constantes y una presión creciente en todos los frentes. La ingeniería seguía avanzando, pero la capacidad de producir en cantidad, mantener en servicio y reemplazar pérdidas ya no acompañaba ese nivel de complejidad. En muchos casos, enormes esfuerzos técnicos y logísticos terminaron dando lugar a vehículos impresionantes en diseño, pero presentes en números demasiado reducidos como para alterar el curso de la guerra. Más que armas decisivas, estos desarrollos reflejan el estado de un sistema que intentaba resolver problemas estratégicos con soluciones cada vez más específicas. Cada nuevo vehículo buscaba compensar una desventaja concreta: falta de movilidad, necesidad de fuego inmediato, imposibilidad de romper defensas o riesgo excesivo para las tripulaciones. Sin embargo, ninguna de estas respuestas aisladas podía sustituir lo que ya se había perdido en términos de tiempo, recursos y control del conflicto. Así, los vehículos especiales y de asedio no representan el poder máximo del arsenal alemán, sino su punto de tensión.
Son el resultado de una guerra que empujó a sus diseñadores a explorar los límites de la tecnología en un intento de sostener una situación que se volvía cada vez más difícil. No fueron herramientas de uso cotidiano ni cambiaron el rumbo general del conflicto, pero sí dejaron una imagen clara de hasta dónde puede llegar un sistema cuando lo convencional ya no alcanza y las soluciones extremas se convierten en la última opción.